Buen día chicos, el día de hoy vamos a realizar un repaso general de los temas que ya hemos tratado, esto en vista de que he notado algunas falencias. Para poder empezar vamos a hablar acerca de la notación científica. Les hago acuerdo que la notación científica es la abreviatura de números que son muy grandes o números que son muy pequeños, y para no escribirlos de forma, en este caso, extensa, ¿sí?, se utiliza la notación científica. Tomemos en cuenta que hay una forma usual de escribir esta notación científica y es utilizando la fórmula A por 10 elevado a la n. ¿Qué significa A? Recuerden que A es un número que viene a ser igual o mayor que 1, ¿sí? Pero este número no tiene que ser, en este caso tiene que ser, menor que 10, ¿sí? Tomen en cuenta esa información. ¿Qué era el 10? Era únicamente la base que se utiliza, que siempre se la toma como referencia, para indicar mediante n. N viene a ser el exponente y es decir, n nos indica cuántos espacios recorrí, ¿sí? Y viene a ser directamente números que pueden ser positivos cuando el número es grande, o números que son negativos, ¿sí?, cuando el número es muy pequeño y me indica dentro de notación científica. Entonces, para explicar de una forma más detallada, también recordemos el uso de la coma y del punto, que es bastante importante. La coma viene a ser un separador de decimales, ¿sí? O también en este caso viene a indicarnos que pueden ser cantidades pequeñas o números pequeños, ¿sí? Pero recordemos que el punto viene a ser separador de miles, o es decir, es cuando estamos hablando de números que vienen a ser grandes, ¿sí? Para aplicar entonces esta parte vamos a hacer un ejercicio. Tenemos el ejemplo de 125 millones, ¿sí? Tengo el separador y utilizo aquí el punto, ¿sí? Es un número grande. ¿Por qué? Porque tengo la presencia del separador de miles, que es el punto. Entonces, ¿qué hacemos para escribir este número en notación científica? Primer paso, cojo el primer número entero, es el 1, ¿sí? Y luego comienzo a contar cuántos espacios recorre sin tomarlo en cuenta al 1, ¿sí? Es decir, al primer entero. Comienzo a contar desde el segundo número en adelante. Entonces, tengo 1, vamos anotándolos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si yo quiero escribir este número en notación científica, tomo el primer número, ¿sí?, seguido de la coma, en este caso decimal, se convierte en un número pequeño, en un número decimal, y tengo que tomar también los otros números en los cuales no está incluido el 0. Entonces, cogería estas dos cifras, ¿sí?, solo para escribirlas, ¿ya? Y luego anoto cuántos espacios recorrió la coma, ¿no?, tomando en cuenta entonces la base del 10, que siempre va a ir el número 10, y aquí colocaría el 8. Es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos indica que es un número grande. Tomé entonces el primer número, coloqué la coma decimal, en el cual indico que es un número directamente en notación científica. Tomo la base de 10 y lo elevo a la 8 porque son 8 espacios que he recorrido a partir del segundo número hasta el final, ¿sí? Ahora, si se trata de un número que es muy pequeño, ¿cómo lo voy a hacer? Tomemos en cuenta que para que sea un número pequeño debo tener la presencia de la coma decimal. Lo que hago en este caso viene a ser, tomemos en cuenta que es un número pequeño, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente.
¿ya? Comienzo a buscar hasta dónde voy a encontrar el primer número, en este caso entero, ¿sí? No tomo en cuenta de la coma hacia el cero, ¿sí? Únicamente comienzo a contar desde la primera cifra. Entonces, desde aquí hasta encontrarme con el primer entero. No tomo en cuenta los ceros. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo también en cuenta hasta el primer número entero que me encontré, ¿sí? Los números que tenga más allá ya no los tomo en cuenta porque ya escribo en notación científica. Cojo entonces el número 7, colocaré aquí la coma, ¿sí? Coloco los números que seguían, que recuerden que estos no los conté, no los tuve en cuenta, porque lo que me interesa es escribir directamente este número pequeño cuántos ceros contiene. Entonces voy a contarlos y yo puedo decir que es por la base de 10. ¿Cuántos espacios recorrí después de la coma? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 hasta toparme con el primer número entero. Pero como es un número muy pequeñito, va a ser negativo el exponente, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo determinar notación científica. Ahora, vamos a continuar con otro tema que observé que se les presenta un poco de complicación y viene a ser la conversión de unidades, ¿sí? Entonces, puedo hablar de conversión de unidades, el segundo tema, de unidades de medida. ¿Sí? Hemos tratado unidades de medida que son fundamentales y otras que vienen a ser derivadas. ¿Sí? Entonces, primero voy a tratar acerca de las unidades que son fundamentales. En este caso, las que utilizamos en física es la longitud y también tomemos en cuenta al tiempo. ¿Sí? Entonces, en la longitud, recuerden que en el Sistema Internacional de Medidas, que es un sistema que se utiliza a nivel mundial, esta longitud la miden en metros, ¿sí? Esta es la unidad de medidas, el símbolo recuerden que era la M en minúscula, y el instrumento que utilizaban para medir es el metro, la cinta métrica. Ahora, el tiempo, para determinar el tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades de Medida, también lo hacen a través de lo que es el segundo, ¿sí? Y recuerden que el instrumento de medida viene a ser el reloj, ¿sí? Que es el más común. Ahora, yo puedo hacer conversiones dentro de longitud teniendo enunciados de equivalencia. Entonces, yo anteriormente les di los principales enunciados de equivalencia y para ello voy a anotar los siguientes, ¿sí? Los más importantes y los que vamos a utilizar con mayor frecuencia, vamos a repasar el día de hoy. Tengo entonces que 1 kilómetro, es una unidad más grande, equivale a 1000 metros, ¿sí? Ya utilizo los símbolos porque recuerden que ya tratamos este tema, ¿sí? También yo puedo decir que un metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Bueno, estas son las que más vamos a utilizar al momento y yo voy a hacer una conversión, ¿sí? Suponiendo que nos indica que un carro de carreras iba a 180,5 kilómetros, ¿sí? Entonces esto me pide que lo convierta a metros. ¿Qué debo hacer? Primero, tomar en cuenta qué enunciado de equivalencia me sirve. Me indica en el cual tenga kilómetros y metros. ¿Cuál de ellos me serviría? Este, ¿sí? Pero voy a verificar cuál me puede servir. Tenían los factores de conversión que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Estoy tomando la misma información. O yo puedo decir que los 1000 metros es igual que decir 1 kilómetro. Entonces, primero cogeré el dato que me da el ejercicio, que viene a ser los 180,5 kilómetros, y luego esto lo coloco dentro de un factor de conversión. Aquí voy a tener la unidad, ¿sí? Porque
porque es solamente de longitud que estoy hablando. Recuerden que numerador con denominador se procede a simplificar, entonces yo quiero que estos kilómetros desaparezcan y se conviertan en metros. ¿Cuál de estos factores de conversión me sirven? El que me quede kilómetros como denominador. ¿Cuál sería el adecuado? Este. ¿Sí? Entonces procedo a poner los 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. ¿Sí? Y hago la operación. Entonces voy a tener lo siguiente. Kilómetros se simplifica con kilómetros y ya me quedará el resultado en metros. Numerador con numerador se multiplica y denominador con denominador también. Procedo entonces a hacer la multiplicación, 180,5 por 1000, ¿sí? Y 1 por 1, ¿sí? De una forma más explícita. Entonces procedamos a multiplicar el 180,5 por 1000 y voy a obtener un número grande que es el 180.500. Sí, es un número mucho más grande. 1 por 1 equivale a 1. Si divido este número para 1, 180.500 para 1, me dará el mismo número, 180.500, y ya son metros. Yo puedo decir que los 180,5 kilómetros en metros es igual a 180.500 metros. ¿Sí? O puedo hacer la conversión al revés. Si aquí me diera metros a kilómetros, ¿lo puedo hacer? Sí, pero debo utilizar ahora este factor de conversión. ¿Sí? Ahora voy a tratar otro ejemplo, pero ya con la unidad de medida que viene a ser el tiempo. Y también les voy a dar los enunciados de equivalencia. ¿Sí? Anotemos entonces ahora los enunciados de equivalencia del tiempo. El tiempo se va a expresar en segundos dentro del sistema internacional, pero también puedo tener otros enunciados, ¿sí? De equivalencia. Los más utilizados, bueno, aquí en el Ecuador, nosotros trabajamos más con lo que es horas, con los que es minutos. Si me demoro 30 minutos en ir a tu casa, me demoro 2 horas en el trabajo, ¿sí? Lo especificamos así. Poco utilizamos el segundo, pero podemos hacer conversiones. Entonces, voy a empezar desde la unidad de medida que se pueden derivar del segundo, y yo puedo decir que una hora, ¿sí?, va a tener primero 60 minutos, ¿sí? Yo puedo decir que un minuto va a tener 60 segundos. Bueno, escribamos el símbolo, solo la S. O yo puedo decir también que una hora equivale directamente a 3600 segundos, ¿sí? ¿Es lo mismo decir 3600 segundos equivalen a una hora? Sí, estoy diciendo lo mismo. Ahora, voy entonces a hacer la conversión. Si me pide, por ejemplo, que calcule, María se fue de viaje y viajó, en este caso, 8 horas con 25 minutos, ¿sí?, a Quito, desde Ipiales, y en este caso queremos saber en total cuántos segundos hizo, ¿sí? Primero, cojo el dato de mi ejercicio, paso la información, 8,25 horas, y voy a colocar el número 1, porque solo tengo una unidad de medida, que es la hora o el tiempo que voy a establecer. Esta hora tiene que desaparecer, pero voy a buscar primero qué enunciado de equivalencia me sirve. Uno que tenga horas y que directamente lo convierta a segundos. Entonces voy y busco. Horas con minutos no me sirve, minutos con segundos no me sirve, me sirve este, porque aquí tengo las horas y tengo los segundos. Pero yo puedo decir que una hora equivale a 3600 segundos, o que 3600 segundos son una hora, ¿sí? Recordemos que la hora tiene que quedar como denominador para que se simplifique. ¿Cuál de ellos me sirve? Este, ¿sí? Entonces paso a la información, serían los 3600 segundos que me quedan como unidad, y esto equivale a una hora, ¿sí?
Procedo a simplificar hora con hora y multiplico las siguientes cantidades. Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, 8,25 por 3.600, y acá multiplico los denominadores uno por uno. ¿Sí? Procedamos a hacer la operación, ya sea en su celular o su calculadora. Utilicen la herramienta que dispongan en la casa. Tengo un total de 29.700. ¿Sí? Y acá 1 por 1 equivale a 1. Dividan entonces 29.700 dividido para 1, da el mismo número, y obtengo un resultado de 29.700. En este caso ya vendrían a ser segundos, que es lo que no simplifiqué, y a la unidad que quería llegar. Yo puedo entonces decir que las 8 horas con 25 minutos son igual en segundos a 29.700 segundos. ¿Sí? Ahora, se les complicaba un poquito más cuando yo puedo hacer unidades derivadas. ¿Cuáles son esas unidades derivadas? Cuando hago que intervenga la longitud con el tiempo, ¿sí? Y voy a hacer un ejemplo en el cual usted va a utilizar estos enunciados de equivalencia. ¿Sí? Tomemos en cuenta lo siguiente. Bueno, dice que determinamos que un camión está de viaje y recorre ese viaje, ¿sí? Yo puedo hablar de unidades derivadas, recuerden, de la velocidad, y también puedo hablar de la aceleración. ¿Sí? La velocidad siempre se va a explicar en metros sobre segundos, o también puede ser en kilómetros sobre hora, ¿sí? Mientras que la aceleración puede ser en metros sobre segundo al cuadrado, y acá voy a tratar en kilómetros sobre hora al cuadrado. Pero ahora las que vamos a trabajar principalmente son las de velocidad, ¿sí? Para ello necesito las dos unidades de medida. Entonces, si me dice que un camión se dirige de un lugar a otro utilizando una velocidad de 190 metros sobre segundo, me quiere indicar que convierta esta unidad a kilómetros sobre hora. Entonces, el camión se traslada a 190 metros sobre segundo, determinar, ¿sí?, esta medida en kilómetros sobre horas. ¿Qué hago? Cojo lo siguiente, observen, ¿sí? Recuerden que las unidades de longitud, yo tenía las siguientes equivalencias, que un kilómetro equivale a 1000 metros, o yo podía hablar en este caso también, bueno, del metro, que en este caso un metro tiene 100 centímetros, aunque no los hemos tomado en cuenta, y en el tiempo que una hora tiene 60 minutos, o que una hora tiene 3.600 segundos, o que un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Son los más comunes. Ahora, cojo entonces mi dato, primero los 190 metros sobre segundo, paso esta información y procedo a quitar las siguientes unidades, ¿sí? Observe. Ahora, para determinar, yo quiero quitar los metros, ¿sí? Entonces voy cogiendo primero parte por parte, numerador con denominador, ¿sí? Para que se me quiten los metros y se conviertan en kilómetros, yo voy a utilizar la que tenga metros y kilómetros, ¿sí? Estoy viendo en este caso las mismas unidades, estas son las de longitud y estas son las de tiempo. Entonces lo tengo aquí y yo digo que un kilómetro equivale a 1000 metros, o 1000 metros, en este caso son un kilómetro, ¿sí? ¿Cuál de ellos me sirve para que los metros queden como denominador y se simplifique? Aquí están los metros como denominador, entonces yo digo que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Procedo a simplificar metros con metros y hasta ahí ya he quitado la longitud, pero ahora tengo que transformar el tiempo, ¿sí? Tengo todavía en segundos y recuerden que lo que quiero llegar es a horas. Entonces voy a buscar las conversiones que tengan segundos y horas.
busco y la que me sirve sería esta, porque tengo horas y tengo segundos. Yo puedo decir que una hora equivale a 3600 segundos o que 3600 segundos son una hora. ¿Sí? Y hago lo siguiente. ¿Cuál de ellos me sirve si quiero que aquí la unidad de medida está como denominador? Para que se me simplifique, debería tenerlo como numerador. Entonces, ¿dónde están los segundos como numerador? ¿Sí? Cojo entonces los 3600 segundos y esto equivale a una hora. Se me simplifica el numerador con el denominador y ya voy a obtener mi respuesta en kilómetros sobre hora. Pero para ello multiplico todos los numeradores, es decir, 190 por 1 y por 3600, y luego multiplico, aquí se sobreentiende que está el 1, ¿no? 1 por 1000 y por 1. ¿Sí? Entonces, procedan a multiplicar 190 por 1, 190, por los 3600 es 684.000, perdón. 684.000, ¿sí? 1 por 1000, 1000 por 1 queda el mismo número que es el 1000. Para que la división se haga más simple, yo puedo quitar el mismo número de ceros, 3 ceros de acá y 3 ceros de acá, y tengo el resultado, ¿no? 684. ¿Qué unidades me quedaron? En el numerador el kilómetro y en el denominador la hora, que es lo que nos simplifique. ¿Sí? Entonces tengo de esta manera la conversión. Y lo pueden hacer si tuvieran aquí kilómetros sobre hora y transformar a metros sobre segundo, realizan el mismo procedimiento. Ahora, algo también que vi en el deber, en el último deber, viene a ser un poquito la confusión en cuanto a una de las operaciones con vectores. ¿Sí? Felicito de antemano porque las sumas, las restas y la multiplicación de escalar por vector lo entendieron muy bien. Pero la que sí voy a reforzar viene a ser las que son ya combinadas, es decir, cuando yo tengo una suma y también tengo una multiplicación. Ahí había un poquito de falla. Ahora lo voy a hacer un poco más complejo, más difícil. ¿Sí? Entonces vamos a tratar el tercer tema, que es operaciones con vectores. Ya, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ya lo hicimos anteriormente, ya aplicaron la ley de los signos. Nuevamente les voy a hacer el envío de la tablita y voy a empezar con operaciones con vectores. Ahora voy a aplicar una resta, pero una resta que sea un poco más compleja, ¿sí? Entonces voy a tener un vector. Recuerden que los vectores pueden tener cualquier nombre en letras mayúsculas, ¿sí? Voy a tener entonces el vector A y el vector B. El vector A va a ser igual a menos 2,0 y el vector B va a ser igual a 9, menos 6. También voy a tener una escalar. Recuerden que una escalar es solamente un número entero y va a ser en este caso el menos 5. ¿Sí? Si me pide primero aplicar una resta, pero viene a ser este tipo de resta, me indica que va a haber multiplicación y resta a la misma vez. Entonces, el ejercicio es 2 por el vector A menos el escalar, ¿sí?, por el vector B. ¿Sí? Entonces, vean lo que voy a realizar. Primero les dije la multiplicación. Cuando son combinadas, siempre va a ser primero la multiplicación y luego sí van a aplicar la suma o resta. En este caso es resta. ¿Sí? Entonces, primero la multiplicación y luego la resta. Ya. Observo y aquí hay una multiplicación y acá también. Vamos cogiendo los datos. Este número ya me vino en el ejercicio, ¿sí? Quiere decir que había otro escalar únicamente. Entonces, este 2 me va a multiplicar a todo este vector. Recuerden que el vector va a tener lo que sería el componente en X y el componente en y el vector B también su componente en X y su componente en Y. O es lo mismo decir
En este caso, que voy a tener A1, A2, y acá voy a tener B1 y B2. Se pueden sumar X con X y Y con Y, o de esta manera también restar, ¿sí? Para la multiplicación sí lo hace el número con X y Y. Verifiquemos entonces. Coloco el número 2 que ya me lo dio el ejercicio y me indica que pase todo este vector. Cojo entonces los datos, esto voy a multiplicar por menos 2,0. Acá tendré luego la resta, pero voy a hacer también esta multiplicación. Paso nuevamente todo el escalar. Estoy restando, este es el símbolo directamente de la resta, y todo el escalar es igual a menos 5, ¿sí? Entonces lo voy a escribir así para no equivocarnos, ¿ya? Y lo voy a escribir ahora el vector B. Lo voy a hacer con otro color para que diferencien qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Hago entonces lo siguiente, primero la multiplicación. Este número se multiplica con el término en X y en Y, y este término, que es un escalar, también se multiplica con la X y con el Y, ¿sí? Y obtengo en multiplicación, se sobreentiende que aquí tengo un signo más por menos da menos, 2 por 2 obtengo el 4, más por más equivale a más, ¿sí? Pero 2 por 0 es igual a 0, y recuerden que el 0 no va a tener signo, ¿sí? Obtengo esto. Ahora, recuerden que esto va a ser X y esto va a ser Y. Tengo la resta. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo el símbolo negativo y aquí el positivo. Multiplico más por menos, da menos. 9 por 5, 45, coma. Menos por menos en la multiplicación da más. 5 por 6 tengo el 30. Y esto va a ser X y esto va a ser Y. Ahora, para poder hacer la resta, recuerden que en la resta interviene X con X y Y con Y. Entonces voy a proceder primero a restar este término con este término. Pasen directamente los términos. Menos 4 menos, y enciérrelo entre paréntesis para que no se equivoque. Pasé el menos 4, pasé este menos de aquí, ¿sí? Y ahora voy a pasar el número que sería el menos 45. Esto recién es la resta en X. Ahora voy a tener en Y el 0, ¿sí? Menos, y aquí lo que tengo es más 30. Y con Y se resta, ¿sí? Aplico la regla de los signos para verificar cuál queda. Menos 4, aquí me queda tal y como están, y multiplico los signos para ver cuál prevalece. Menos por menos da más 45, ¿sí? Ya tengo hasta ahí mi partecita. Voy a caer el 0, más por menos da menos, y el número queda como negativo. Ahora sí, proceda a resolver entonces. Menos 4 más 45, sumen o resten, ya es un número mayor. En este caso sería el más que prevalece y reste. En total, el más 45 menos 4 me queda el más 41 en X, y en Y sería 0 menos 30 es igual a menos 30. Queda el mismo número porque el 0 no vale nada. La respuesta entonces de toda esta multiplicación y los vectores ha sido más 41, menos 30. Este es el término en X y el otro es el término en Y. ¿Sí? Espero que haya quedado clara esta partecita. Ahora, voy a aplicar la operación en la que vi también que hubo muchas falencias, y viene a ser el producto escalar de un vector. ¿Sí? Para el producto escalar de un vector, ustedes tenían la siguiente fórmula, ¿no? Multiplicaba, aquí cogeré los vectores, ¿sí? El producto escalar de un vector quiere decir que voy a tener dos vectores, pero que a la final voy a tener como resultado un escalar. Es decir, ¿qué es un escalar? Un número, ¿sí? Para ello lo hacía de la siguiente manera, multiplicaba, y aquí obviamente va a ser A1, ¿sí? Se multiplicaba por B1 y esto se sumaba por A2 por B2. Recuerden que estoy hablando de multiplicación, en este caso de A1 por B1, que son términos en X,
y luego se multiplica A2 por B2, que son términos en y a la final estos términos se van a sumar para obtener una escalar. ¿Sí? El resultado va a ser un escalar, es decir, solamente un número. ¿Sí? Entonces, esta operación se llama producto escalar de vector. ¿Sí? Porque voy a obtener como resultado un escalar o un número. Aplico entonces, ¿sí? Vamos por el vector A por el vector B, ¿sí? Y voy poniendo los datos que tengo. A1 por B1. Multiplico entonces, cojan el término, bueno, o si quieren pongan los datos, ¿sí? De nuevo, A1 por B1, cierro, más A2 por B2. Es como estar haciendo la multiplicación de X por X y Y por Y, ¿sí? Y hago lo siguiente, entonces, al hacer esto voy reemplazando. A1 es igual a menos 2, B1 es igual a más 9, ¿sí? Multiplico. Y luego acá voy a pasar el término A2 es igual a 0 por B2 es igual a menos 6. Se están multiplicando aquí el punto de multiplicación, ¿sí? Entonces voy a hacer las multiplicaciones para luego aplicar la suma. Voy a tener regla de signos porque es multiplicación. Más por menos da menos, 9 o 2 por 9, 18, ¿sí? Y acá voy a tener el signo más y resto. Bueno, en este caso multiplico, ¿no? Es más por menos, da menos en la regla de la multiplicación y 6 por 0 equivale a 0. Estoy multiplicando, ¿sí? Entonces ya procedo a hacer lo que me falta, que solo es la suma para obtener el escalar. Aquí ya se pueden sumar, ¿por qué? Porque ya obtengo el resultado final que es un número, ¿sí? Entonces menos 18 y aquí paso el signo más por menos da menos 0. ¿Cuánto les queda? En este caso, si tengo menos 18 menos 0, no le puedo quitar nada. Estoy directamente sumando, ¿sí? Y quedaría igual a 18. Entonces, repito que el producto escalar de vectores es en lo que hubo más falla y consiste primero en multiplicar los términos en X de un vector con el otro, también multiplicar los términos en Y al final hacer la suma. ¿Qué obtenemos? Obtenemos solamente un solo número que este viene a ser el escalar. Espero que haya quedado comprendido ya los temas, que los puedan reforzar para seguir avanzando. Que tengan un buen día.